Bueno, muy buenos días, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente. En esta mañana queremos preparar un mensaje para ustedes y queremos empezar con una canción. Esta canción dice así: el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú orar, si tienes ese gozo puedes tú alabar, su gozo sin medida Él me da. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, su gozo sin medida Él me da. Amén. Bueno, en esta mañana queremos darle gracias a Dios. Tal vez un poco medio raro, ¿verdad? Que en el tiempo que estamos viviendo podamos cantar acerca de gozo. Pero justamente ese es el tema que yo quiero compartir hoy con ustedes. Pero antes quiero orar, quiero entregar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias en esta mañana, Señor, por permitirme estar aquí, poder compartir, Señor, con los hermanos de la Iglesia Bethesda, con cada familia. Y, Señor, esta palabra que tú, Señor, me has mostrado, y, Señor, que quiero transmitirle a ellos, Señor, para que podamos saber, Señor, que tú eres un Dios que tiene el control de todas las cosas, que a ti nada te sorprende y que nosotros como hijos tuyos tenemos que aprender a vivir bajo tu gobierno, bajo las circunstancias que vengan sobre esta tierra. Nosotros tenemos que estar seguros, confiados, porque tú has prometido que vas a estar con nosotros, que no nos vas a dejar y que no nos vas a desamparar. Y dice tu palabra que muchas cosas van a acontecer en los tiempos finales, pero más bien antes de entristecernos, de dudar, tenemos que erguirnos, dice tu palabra, y levantar nuestra cabeza sabiendo que nuestra redención está cerca. Por eso, Señor, te doy gracias en esta mañana, porque tú nos estás permitiendo vivir estos tiempos, Señor, y estos son tiempos especiales, donde la voluntad tuya se va cumpliendo, Señor, en cada uno de nuestras vidas y también en este universo, Señor. Y en esta mañana, Señor, ministranos con tu palabra, lo que vamos a compartir, Señor, que sea ese refrigerio espiritual, Señor, para cada familia, para cada oyente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, así como le estaba diciendo, estamos viviendo en un tiempo que tal vez que no es el tiempo que nosotros queremos. No es de la forma que nosotros planeamos, pero tenemos que saber que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Y estuve orando al Señor en estos días, esperando recibir algo del Señor, algo que el Señor pueda ministrarme, algo que el Señor pueda darme, para darle a ustedes, porque muchas veces caemos nosotros en desesperación, la carne nos aflige y entonces actuamos de una manera que no es la forma correcta que Dios quiere que nosotros actuemos. Y antes de compartir la palabra que quiero darles, una breve meditación, quiero tomar un ejemplo. Aquellos edificios, por ejemplo, edificios de 5, de 10 pisos, tienen por lo general esos negocios grandes, tienen, y que es por regla general que todos deben tener, pero algunos tal vez no lo tienen. Tienen lo que se llama la escalera, la salida de emergencia. Y aquellas
empresa, por lo general suelen practicar con sus empleados por lo menos 2 o 3 veces al año. Hacen un simulacro como que hubiese un incendio, por ejemplo, algo está sucediendo. Entonces, ellos salen ordenadamente, sin desesperarse, salen meditando, salen concientizándose cómo tiene que salir, en qué orden, dónde tiene que ir, y después entran otra vez, y eso lo hacen por lo menos unas 2 o 3 veces al año. ¿Por qué hacen esas cosas? Porque en caso de que suceda tal vez un incendio, no sé, un terremoto, ellos ya están conscientes qué tienen que hacer, por dónde tienen que salir. ¿Por qué motivo? Porque si ellos no hacen esa práctica, por ejemplo, si viene un incendio, los toma de sorpresa y ellos comienzan a desesperarse. Y cuando nosotros nos desesperamos, entonces en vez de hacer bien las cosas, empeoramos. Entonces, así también en estos tiempos nosotros estamos viviendo en un tiempo que tal vez para muchos les agarra de sorpresa, que tal vez para muchos les es un tiempo de confusión, un tiempo de quebranto, un tiempo de desesperación. Pero dejémoslo para aquella gente que no conoce la palabra. Y Jesús dijo que aquel día no les va a sorprender a ustedes. ¿Por qué motivo? Porque ustedes ya están preparados, dice el apóstol Pedro. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros en los tiempos finales lo que va a acontecer, lo que va a suceder. Los que somos hijos de Dios, los que conocemos ya la palabra de Dios, nosotros ya tenemos ese entendimiento de que estas cosas van a acontecer, de que estas cosas van a suceder. Y como yo estoy dirigiéndome a ustedes, específicamente es para ustedes, ustedes se recuerdan que desde junio del año 2018, cuando el Señor habló a mi corazón a través de su siervo, que era el tiempo de entrar en intimidad con Dios, que era el tiempo de deshacerse de la carne y buscar la presencia del Señor, buscar la llenura del Espíritu Santo. Lo hemos empezado a hacer hace 1 año y 6 meses o 8 meses aproximadamente, desde junio del 2018, el año pasado lo hicimos. Insistí con ustedes, a lo mejor un poco cargoso. Hemos empezado a implementar 1 hora de oración en el templo todos los días, que tal vez, no sé si para muchos de ustedes no lo entendían, tal vez para muchos de ustedes podía ser una carga, porque tal vez ustedes pensaban, tengo muchas cosas que hacer y no tengo tiempo para ir a orar, no sé, eso solo Dios sabe. Pero una cosa quiero que sepa, que esté consciente que si usted estuvo haciendo esto de todo corazón, buscando la intimidad con Dios, llenándose del Espíritu Santo, hemos entrado también con el material de intimidad con Dios, de 21 días de relación con Dios. Entonces, usted está preparado. Usted no tiene por qué desesperarse en estos tiempos. ¿Por qué? Porque no tiene que esperar que venga algo fuera de lo normal para que usted pueda tener intimidad con Dios. Ese no es el propósito de Dios. Usted tiene que tener intimidad con Dios en todo el tiempo, en todo momento. En los tiempos difíciles, en los tiempos normales, usted tiene que aprender a intimar con Dios, a estar con Dios. Pero ahora quiero decirle algo muy importante que aprendí en estos días, orando al Señor, hablando al Señor. Y quiero hablarle de la vida de fe. Tengo un tiempo corto porque normalmente ustedes saben que 1 hora solemos implementar, pero como este es un audio, entonces voy a tratar de limitarme. Y tal vez cuando el Señor nos permita nuevamente reunirnos en el templo, vamos a desarrollar bien este tema. Pero quiero hablarle acerca de la vida de fe. Y puse, verá acá mi estudio, la vida carnal, o sea, la vida sin Dios, la vida que nosotros llevamos. Y quiero leer un poco, quiero que leamos Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6.
Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra acá que antes nosotros, cuando estábamos sin Dios, dice que andábamos en la vida siguiendo la corriente del príncipe de este mundo, el espíritu de desobediencia. Así nosotros vivíamos antes siguiendo, dice, la voluntad de nuestra naturaleza caída, nuestro razonamiento. Ese era nuestro estilo de vida, esa era la forma que nosotros nos conducíamos. Pero dice que el Señor, en su infinita misericordia, Él nos amó y Él nos sacó de ese lugar. ¿Para qué motivo? Nos sacó ya para que nosotros no andemos en esa vida, sino nos sacó para que nosotros vivamos por fe, que llevemos la vida de fe. Y ahora quiero leer con ustedes Hebreos capítulo 11, versículo 1, que ustedes lo saben de memoria, pero lo vamos a leer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice que la fe es la certeza, o sea, la seguridad, lo que nosotros esperamos de las cosas que no se ven. Entonces, lo que quiero que me entienda acá, le voy a explicar de esta manera. En nuestra vida tenemos dos naturalezas. Cuando aceptamos a Jesucristo, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, nacimos espiritualmente, y ese es lo que nosotros tenemos que desarrollar, ese es lo que nosotros tenemos que levantar cada día. Tenemos que orar a Dios para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe avance y para que la vida carnal, la naturaleza caída, vaya menguando, vaya decayendo. Entonces, quiero que entienda, este es lo que el Señor me hizo entender en estos días. Para mí, nosotros tenemos la vida de fe ya implantada en nosotros. Tenemos la naturaleza caída que todavía está en nosotros, que está luchando, como dice en Gálatas, que trabaja para que nos consagremos, y la naturaleza caída lucha para que nos apartemos de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros queremos desarrollar la vida de fe? Nosotros tenemos lo que se llama el razonamiento humano. Y cuando nuestra fe no está desarrollada, por lo general nosotros apagamos con el razonamiento humano. Y el razonamiento humano es una arma poderosa que Satanás usa para meter la incredulidad, para meter la duda, para meter el temor, para meter la duda de las promesas de la palabra de Dios. Escuche bien lo que quiero decirle. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, vamos a leer qué dice ahí. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo dice, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, hasta Dios va a trabajar en nosotros, el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros, nos va a impulsar a nosotros. Recuerde que no estamos huérfanos, que el Espíritu Santo está con nosotros y Él va a impulsar a nosotros hasta llevar a ese nivel que vayamos creciendo, hasta que Jesucristo se manifieste y nos lleve con Él, o tal vez morimos y nos vamos con el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Dice, cuando habíamos leído al comienzo, ¿verdad?, la vida carnal, dice que Dios nos rescató. O sea, no es que yo le busqué a Dios, no es que vos le buscaste a Dios.
Él dice que por su misericordia, antes que nosotros le amemos, cuando nosotros aún éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Él vino a buscarnos a nosotros. Él está interesado en nosotros. Él nos despertó, Él nos habló, nos mostró que nosotros estábamos perdidos y dice que nos sacó por su misericordia y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Pero nuestro razonamiento humano no entiende eso. Nuestro razonamiento humano no entiende esa obra que el Señor hizo en nosotros. Eso solamente nosotros lo vamos a entender cuando desarrollamos nuestra fe. Cuando nosotros creemos, escuche bien, dice, la palabra de Dios dice, Pablo dice, estoy persuadido de vosotros que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. O sea, eso yo tengo que meterme en mi interior, en mi ser, tener esa fe. El Señor va a perfeccionar esa obra en mí. No depende de mí, no depende de mi esfuerzo, depende de que yo muera cada día, de que yo me rinda a Dios. Por eso es lo que le dije, tenemos que entender lo que muchas veces le dije, la vida religiosa, la vida de creyente y la vida de un discípulo. Pero cuando nosotros, escuche bien, por eso Pablo dice, cuando Pablo dice que él tenía un aguijón en la carne, y dice Pablo, yo le rogué al Señor 3 veces para que quite de mí. Y dice que Pablo dice, pero el Señor me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo dice, ahora, en vez de yo entristecerme por mis debilidades, ahora yo me gozo en mis debilidades. ¿Por qué dice Pablo, me gozo en mis debilidades? Porque dice que cuando yo me doy cuenta que soy débil, el poder de Dios se manifiesta. Entonces, escuche bien, esto es lo que quiero que entienda. Nosotros hemos sido enseñados, muchas veces yo uso esta palabra, hemos sido enseñados mal, porque nosotros se nos enseñó que tenemos que esforzarnos, que tenemos que luchar, que tenemos que consagrarnos, pero de acuerdo a la luz de la palabra de Dios, nosotros tenemos que morir para que la vida de fe crezca, para que esa vida de fe avance, y tenemos que entregar nuestras debilidades al Señor. Por eso Pablo dice, me gozo en mis debilidades, porque él se da cuenta que es débil, entonces entrega esa debilidad a Dios y le dice, Señor, yo no puedo con esto. Toma control de esa debilidad. Entonces, ¿qué pasa? Como le estaba diciendo, el razonamiento humano. Cuando nosotros, escuche bien, cuando nosotros buscamos a Dios y empezamos a caminar, y usted tiene experiencia en eso, nosotros fallamos. A veces usted le promete a Dios y le dice a Dios, yo nunca, Dios, te voy a fallar, nunca más voy a volver a hacer eso. Y usted vuelve a hacer eso. Y cuando usted vuelve a hacer eso, entonces Satanás aprovecha esa ignorancia que hay en nosotros y te acusa. Y te mete en la mente de que voy a no servir, que Dios ya no te acepta, que Dios ya se enojó contigo. Pero Dios está con los brazos abiertos y te está diciendo, yo quiero que me entregues esa debilidad. Yo quiero hacerme cargo de esa debilidad. ¿Por qué tú estás luchando con tu propia fuerza? ¿Por qué tú estás tratando de impedirme y no estás usando los valores que yo te di, que te di el Espíritu Santo para que te ayude? Te dejé la palabra para que te guíes. Entonces, Satanás te hace creer que Dios se enojó contigo y que Dios no te quiere, que Dios te abandona. Pero, dice la palabra del Señor, no depende del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que rendirle a Dios, tenemos que entregarle al Señor, tenemos que decirle al Señor, Señor, aumenta mi fe. Jesús dijo, si teníamos la fe como el grano de mostaza, y vamos a poder decir a la montaña que se mueva. Entonces significa que la fe tiene medida. Y podemos pedirle, Señor, aumentame mi fe. Señor, quiero vivir la vida de fe. ¿Y qué es vivir la vida de fe? Es levantar sobre el razonamiento nuestro y saber que aunque yo no lo entienda, saber que si Dios lo dice, así va a ser. Aunque mi razonamiento humano me dice que no es posible, para el Señor sí es posible. Le voy a dar un ejemplo. Cuando Jesús dice que tomó de la canasta del mitaí ese 5 panes y 2 pescados. Y mire, ve cómo Jesús es su matemática. Dice que con ese
2 pescados y con esos 5 panes Jesús alimentó 5.000 hombres, y sin contar niños y mujeres. Entonces seguro que había como 15.000, no sé, 20.000 personas. Y encima dice que sobraron 12 canastas otra vez que ellos recogieron conforme al número de los discípulos, que eran 12. Mi razonamiento humano me dice que eso es imposible. Jamás puedo hacer eso. Es imposible. No es posible en mi razonamiento humano. Pero en lo que es de parte de Dios me dice que sí es posible. Entonces, aunque yo no lo crea, aunque mi razonamiento me haga dudar, yo tengo que aumentar mi fe. Esa es mi vida de fe. Si dice la palabra que aún dice, si el justo cae 7 veces, dice Dios lo vuelve a levantar. Y yo tengo que saber que aunque yo 7 veces, dice la palabra, trate de apartarme, de fallar con Dios, yo tengo que saber que Dios dice que Él me va a levantar. Y tengo que humillarme, tengo que ser sincero, tengo que confesarle mi falta, mi debilidad. Y sé que Él me va a levantar, porque el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Él es el que está trabajando, no soy yo. Yo no lo he buscado a Él, Él me ha buscado a mí, porque Él me ama, porque Él murió por mí y Él me va a levantar. Entonces, no importa lo que pase en estos tiempos, a Dios no le toma nada por sorpresa. Eso quiero que tenga bien en claro. A Dios esto no le sorprende. A mí me puede sorprender, a usted le puede sorprender, al mundo le puede sorprender, pero esto a Dios no le toma por sorpresa. Entonces, querido hermano y hermana, lleve en cuenta esto: el que comenzó la buena obra en usted la va a perfeccionar. Crea esa palabra, crea a la palabra de Dios, crea que Él es el que trabaja, Él es el que hace. Y ¿sabe qué? Sepa que todo lo que hemos venido orando, lo que hemos venido pidiendo al Señor, lo que estamos haciendo, tal vez muchos pueden pensar y decir, se quedó todo por el camino. No, esto es un preparativo para que después vamos a empujar más arriba. Dios nos va a llevar a un avivamiento maravilloso. Él lo va a hacer, créalo. Pero a veces sabe que el humano necesita estas cosas para que entonces recién le busca a Dios. Dios sabe, Dios ya lo tiene experimentado con los israelitas y ahora con nosotros, de que Él tiene que permitir muchas veces cosas así para que la humanidad le busque. Pero usted prepárese en este tiempo, aproveche, usted tiene el material de intimidad con Dios, 21 días de relación, sáquele el jugo a eso, estudie, ore, descanse en el Señor, llénese del Señor, ¿sabe por qué? Porque después de esto vamos a tener mucho trabajo, muchas cosas unos cuantos meses no es nada. Noé dice que estuvo en el arca 1 año y 3 meses por ahí. Y cómo la tierra se pobló otra vez. Entonces no se preocupe, Dios está ordenando, Dios está haciendo, Dios está dirigiendo, Dios es el que está controlando todo. Dios está en el control de mi vida, de tu familia, de tus hijos. Ríndase al Señor, entregue al Señor, descargue toda esa preocupación que usted tiene. Yo sé que su razonamiento humano a muchos le está traicionando, usted está afligido, está reaccionando en la carne. Pero quiero decirle, como le dije al comienzo, la ilustración, usted ya es un hijo de Dios. Usted ya sabe lo que tiene que hacer. A usted no lo tiene que tomar por sorpresa. No importa dónde usted se encuentre, Dios está ahí. Dice la palabra, no necesariamente en Jerusalén se va a adorar, le dijo Jesús a la samaritana, sino en cualquier lugar donde se invoque mi nombre, ahí yo estoy, ahí está el Señor ahora. Yo estoy acá, pero ahí donde vos estás, el Espíritu Santo está contigo. Y yo sé bien que está tocando tu corazón, está tocando tu vida, está tocando tu mente, tu espíritu, porque el Espíritu Santo, Él está ahí, Él está operando. Llénate del Señor, alimentarte, que el Señor nos cargue con muchas pilas, porque después de esto va a venir gente con mucha hambre, con mucha sed, y nosotros tenemos que estar preparados para darle a ellos lo que necesitan. Así como Jesús le dijo a los discípulos, dale vosotros de comer. El Señor nos va a dar las palabras para que le demos a esas personas. No dude. Ahora vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, dice la palabra. Bueno, esto quiero compartir. Vamos a orar para culminar. Vamos a entregar esto al Señor. Que el Señor bendiga, que esta palabra sea de mucha bendición para tu vida. Espero que este sea un día maravilloso, que puedas meditar en la palabra y puedas descansar en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús,
Quiero darte gracias, Señor, por este momento, Señor, por cada familia, por cada hermano, por cada hermana que está escuchando, Señor, el mensaje en esta mañana. Espíritu Santo, que tú puedas activar esa vida de fe, Señor, que aquellos que se sienten culpables, que aquellos que el enemigo lo está traicionando, el razonamiento humano le está jugando una mala pasada, en esta mañana cortamos de raíz todo ese espíritu de duda, de incredulidad, Señor, y nuestra fe está puesta en ti, creemos en ti, tú eres el que vas a perfeccionar, tú estás en el control de todo, tú estás perfeccionando. Bethesda está en tus manos, Bethesda es una iglesia de intimidad contigo, Señor, gracias porque tu paz está con nosotros y hoy nosotros caminamos confiando, creyendo y dependiendo plenamente de ti, que en tus brazos estamos seguros, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, que Dios te bendiga y hasta la próxima.